Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el oficio de científico de Pierre Bardier. Em, es un texto que me está costando mucho, este, porque trabaja con un área que yo he visitado poco, que es la sociología, y yo estoy más acostumbrado al estilo de los historiadores de la ciencia como Thomas Kuhn, em, que son en principio físicos. Él, Thomas Kuhn, es físico y después es historiador de la ciencia, y entonces habla de un mundo más eh, amigable, más conocido para mí, ¿no? Eh, Esto de la sociología, em, estoy bastante, si bien tengo alguna instrucción al respecto, estoy bastante alejado. Y, y entonces, bueno, aparecen objetos raros como para poder analizar, como para poder analizar, que yo pueda analizar, digamos, ¿no? Pero voy a seguir porque este, ya me lo he propuesto así, y además eh, se podrá ir aprendiendo algo en su lectura, ¿no? Bueno, un mundo aparte. Uno de los puntos centrales por los que me distancio de todos los análisis que acabo de recordar es el concepto de campo, que pone el acento sobre las estructuras que orientan las prácticas científicas y cuya eficacia se ejerce a una escala microsociológica, en la que se sitúan la mayoría de los trabajos que he criticado, y en especial los estudios del laboratorio. Cabría, para hacer sentir los límites de esos estudios, relacionarlos con lo que eran, en un terreno muy diferente, las monografías de Aldea, así como suena, como buena parte de los trabajos etnológicos, que tomaban como objeto unas microunidades sociales supuestamente autónomas, si es que se planteaba la cuestión, unos universos aislados y circunscriptos que se suponían más fáciles de estudiar, porque a esa escala los datos, en cierto modo, se presentaban preparados con los censos, los catastros, etcétera. El laboratorio, pequeño universo cerrado y separado, que propone unos protocolos ya preparados para el análisis, unos apuntes de laboratorio, unos archivos, etcétera. Parece, de la misma manera, reclamar una aproximación monográfica e ideográfica semejante. Ahora bien, vemos de entrada que el laboratorio es un microcosmos social situado en un espacio que supone otros laboratorios constitutivos de una disciplina, a su vez situada en un espacio también jerarquizado de las diversas disciplinas, y que debe una parte importantísima de sus propiedades a la posición que ocupa en dicho espacio. Ignorar esta serie de ajustes estructurales, ignorar esta posición relacional y los efectos de posición correlativos, es exponerse, como en el caso de las monografías de Aldea, a buscar en el laboratorio unos principios explicativos que están en el exterior, en la estructura del espacio dentro del cual está insertado.
Bien, o sea que em, no hay principios explicativos que estén en el exterior, sino que hay que tratar de precisar bien cómo es un laboratorio, ¿no? Entonces, ignorar esta serie de ajustes estructurales, ignorar esta posición relacional y los efectos de posición correlativos es exponerse, como en el caso de la monografía de Aldea, a buscar en el laboratorio unos principios explicativos que están en el exterior, en la estructura del espacio dentro del cual está insertado. Bien, al revés, ¿no? Em, eh, el laboratorio se explicaría por la estructura eh, en la que está inserto. ¿M? Solo una teoría global, ahí está, ¿no? Del espacio científico como espacio estructurado de acuerdo con unas lógicas a un tiempo jerárquicas y específicas, permite entender a fondo cada uno de los puntos de ese espacio, laboratorio o investigador aislado. La noción de campo señala una primera ruptura con la visión interaccionista en la medida en que da fe de la existencia de una estructura de relaciones objetivas entre los laboratorios y entre los investigadores que dirigen u orientan las prácticas. Opera una segunda ruptura en la medida en que la visión relacional o estructural que introduce se asocia a una filosofía disposicionalista de la acción, que rompe con el finalismo, correlato de un ingenuo intencionalismo, según el cual los agentes, en este caso concreto los investigadores, serían los calculadores racionales a la búsqueda no tanto de la verdad como de los beneficios sociales garantizados a los que parecen haberla descubierto. En un artículo ya antiguo propuse la idea de que el campo científico, al igual que otros campos, es un campo de fuerzas dotado de una estructura, así como un campo de luchas para conservar o transformar ese campo de fuerzas. Entonces, a la vez un campo de fuerzas, así como un campo de luchas para conservar ese campo de fuerza. La primera parte de la definición, campos de fuerza, corresponde a un momento fisicista de la sociología, concebido como física social. Los agentes científicos aislados, equipos o laboratorios, crean mediante sus relaciones el mismo espacio que los determina, aunque solo exista a través de los agentes que están situados en él y que, utilizando el lenguaje de la física, deforman el espacio de su vecindad, confiriéndole una determinada estructura. Bueno, interesante pensar que los agentes que integran ese campus, em, ese campo, crean em, el mismo espacio que a la vez los determina, ¿no? Eso eh, tiene algún paralelo con lo que eh,
con un aspecto de lo que el sujeto en psicoanálisis, este, un aspecto del sujeto del cual el psicoanálisis habla, ¿no? Que esto de crear el mismo espacio que los determina, em, sería algo así como el sujeto em, determinado em, por el otro, em, y en ese sentido, cuando un síntoma insiste, em, haciendo un corte en la estructura, podríamos decir, bueno, claro, eh, crea el mismo espacio que lo determina. Y por eso es tan difícil abandonar algunos síntomas, ¿no? Em, Curar de algunos síntomas, porque em, el deseo está puesto allí para producir ese mismo síntoma, crean el mismo campo que los determina, ¿no? Hay una estructura parecida. No sé si es del todo parecida, pero me sugirió eso. ¿M? En la relación entre los diferentes agentes concebidos como fuentes de campo, está bueno eso, ¿no? El campo se produce a partir de la interacción de los agentes, ¿no? En ese sentido es muy eh, fisicalista eh, la idea de campo, este, porque, por ejemplo, el campo electromagnético eh, tiene unas líneas de campo que están en relación directa a los polos de donde emergen, digamos, esas líneas, ¿no? Entonces, los agentes serían fuentes del campo, como esos polos en un, por ejemplo, en un imán o en un electroimán. Em, entonces, en la relación entre los diferentes agentes, concebidos como fuentes de campo, se engendran el campo y las relaciones de fuerza que lo caracterizan. Relación de fuerza específica, propiamente simbólica, dada la naturaleza de la fuerza capaz de ejercer en el campo, el capital científico, especie de capital simbólico que actúa en la comunicación a través de ella. Más exactamente son los agentes, es decir, los científicos aislados, los equipos o los laboratorios, definidos por el volumen y la estructura del capital específico que poseen, quienes determinan la estructura del campo que los determina. Es decir, claro, volumen y la estructura del capital específico que poseen, capital simbólico. Quienes determinan la estructura del campo que los determina. Es decir,
el estado de fuerza que se ejercen sobre la producción científica, sobre las prácticas de los científicos. El peso asociado a un agente que soporta el campo al mismo tiempo que contribuye a estructurarlo depende de todos los restantes agentes, de todos los restantes puntos del espacio y de las relaciones entre todos los puntos, es decir, de todo el espacio. Quienes conozcan los principios del análisis de las correspondencias múltiples captarán aquí entre este método de análisis matemático y el pensamiento en términos de campo. Eh, la fuerza vinculada a un agente depende de sus diferentes basas, factores diferenciales de éxitos que pueden asegurarle una ventaja en la competición, es decir, más exactamente, depende del volumen y de la estructura del capital de diferentes especies que posee. El capital científico es un tipo especial de capital simbólico, capital basado en el conocimiento y el reconocimiento. Bueno, es una mirada bastante optimista, em, porque em, uno podría decir que el reconocimiento eh, estaría primando por encima del conocimiento en muchos casos, pero aquí le da un estatuto equivalente a capital basado en el conocimiento y el reconocimiento, ¿no? Este poder, que funciona como una forma de crédito, supone la confianza o la fe de los que lo soportan porque están dispuestos, por su formación y por el mismo hecho de la pertenencia al campo, a conceder crédito y fe. La estructura de la distribución del capital determina la estructura del campo. Bien, eso quiere decir que diferentes agentes tienen diferente capital y diferentes reconocimientos, y por lo tanto ahí podría dibujarse, ¿no? Si asociamos, este, por ejemplo, un cierto, este, eh, una cierta cota, digamos, a el capital, al conocimiento y al reconocimiento de los distintos agentes, entonces cada uno tiene una proporción de esa cota y así se podría visualizar el campo eh, con esas distintas cotas entre que indicarían conocimiento y reconocimiento, ¿no? Flechas, ¿no? Eh, entonces la estructura de la distribución del capital determina la estructura del campo. La estructura de la distribución del capital determina la estructura del campo, es decir, las relaciones de fuerza entre los agentes em, científicos. El control de una cantidad y por tanto de una parte importante de capital confiere un poder sobre el campo y por tanto sobre los agentes menos dotados de capital y sobre el derecho de admisión en el campo y dirige la distribución de las posibilidades de beneficio. La estructura del campo, definida por la distribución desigual del capital, es decir, de las armas
o de las basas específicas pesa al margen incluso de cualquier interacción directa, intervención o manipulación sobre el conjunto de los agentes y limita más o menos el espacio de las posibilidades que se les puede abrir según estén mejor o peor colocados en el campo, es decir, en esa distribución. El dominante es el que ocupa en la estructura un determinado espacio y que hace que la estructura actúe en su favor. Estos principios muy generales, que valen también para otros campos, el de la economía, por ejemplo, permiten entender los fenómenos de comunicación y de circulación que se desarrollan en el campo científico y que la interpretación meramente semiológica no consigue explicar del todo. Una de las virtudes de la noción de campo es ofrecer simultáneamente unos principios de comprensión generales de los universos sociales de la forma campo y la necesidad de plantear unas cuestiones sobre la especificidad que revisten esos principios generales en cada caso concreto. Las cuestiones que voy a plantear y a plantearme respecto al campo científico serán de dos tipos. Se trata de preguntarse si en él aparecen las propiedades generales de los campos y por otra parte, si ese universo concreto tiene una lógica específica vinculada a sus fines específicos y a las características específicas de los juegos que en él se juegan. La teoría de campo orientada y la teoría de campo orientada, la teoría del campo orienta y dirige la investigación empírica. La obliga a plantearse la cuestión de saber a qué se juega en ese campo y ello basándose únicamente en la experiencia y exponiéndose, por tanto, las más veces a caer en una variable positiva del círculo hermenéutico. ¿Cuáles son las bases en juego? Los bienes o las propiedades buscadas y distribuidas o redistribuidas. ¿Y cómo se distribuye? ¿Cuáles son los instrumentos o las armas que hay que disponer para tener alguna noción, hay alguna opción de ganar? ¿Y cuál es en cada momento del juego la estructura de la distribución de los bienes, de las ganancias y de las bases, es decir, del capital específico? Como vemos, la noción de campo es un sistema de cuestiones que se especifican en cada ocasión. Claro, cada campo es un campo particular. Podemos pasar ahora al segundo momento de la definición, o sea, al campo como campo de luchas. Primero era el campo em, como fuerzas y ahora es el campo de luchas para sostener o modificar esas fuerzas. Podemos pasar ahora al segundo momento de la definición, o sea, el campo como campo de luchas, como campo de acción socialmente construido en el que los agentes dotados de recursos diferentes se enfrentan para conservar o transformar las correlaciones de fuerzas existentes. Los agentes desencadenan unas acciones que dependen en sus fines, sus medios y su eficacia de su posición en el campo de fuerzas, es decir, de su posición en la estructura de la distribución de capital. Claro. Entonces, em, la acción de un agente va a depender del capital eh, científico, de conocimiento y reconocimiento del que disponga, porque eh, cuando hay un gran reconocimiento, un gran capital científico, la mínima acción eh,
genera efectos muy grandes, ¿no? En cambio, cuando uno es el último orejón del tarro, y el capital científico que se acapara es mínimo, para que haya un movimiento más o menos notable, la acción tiene que ser este, muy virulenta, digamos, ¿no? En otros términos, no hay acción que haga mover un ápice al campo, cuando el capital científico del que se dispone es mínimo. ¿M? Entonces los agentes desencadenan unas acciones que dependen en sus fines, sus medios y su eficacia de su posición en el campo de fuerza, es decir, de su posición en la distribución en la estructura de la distribución de capital. Cada acto científico es, al igual que cualquier otra práctica, el producto del encuentro entre dos historias. Bien, em, cuando antes leyendo a Bourdieu veíamos que la ciencia em, construye sus objetos de estudio con la noción de campo, es decir, no hay objetos en sí, sino que son eh, objetos de laboratorio construidos allí, y a partir de ese hecho se arma este, una literatura que versa sobre los objetos del mundo, siendo que son objetos de laboratorio. Este, Aquí lo que estamos viendo es, con la noción de campo y la relativa posición en función del capital científico que cada agente dispone, estamos viendo cómo está implicada en la constitución de esos objetos de estudio una acción política, ¿no? Esto es, para alguien como yo que cursó ingeniería y una escuela técnica en el secundario, eh, y por lo tanto tuvo una formación mertoniana, este, creyéndose el cuento, ¿no? De la investigación en sí, del objeto en sí, eh, es un texto estremecedor, digamos, porque empieza a descascarar todo una estructura que se muestra en principio cuando uno es un estudiante este, de los grados menores, digamos. em, Se muestra objetiva, ¿no? Cada acto científico es, al igual que cualquier otra práctica, el producto del encuentro entre dos historias. Una historia incorporada en forma de disposiciones, y una historia objetivada en la propia estructura del campo y en los objetos técnicos, los instrumentos, los textos, etcétera. La especificidad del campo científico, la especificidad del campo científico depende, por un lado, del hecho de que la cantidad de historia acumulada es sin duda especialmente importante, gracias sobre todo a la conservación de las adquisiciones de una manera especialmente económica. Por ejemplo, con la formación y la formulación, o con las infinitas facetas de un tesoro lentamente acumulado, de gestos calibrados y de actitudes convertidas en hábitos.
lejos de desplegarse en un universo, por así decirlo, sin gravedad ni inercia, donde podrían desarrollarse a placer, las estrategias de los investigadores están orientadas por las presiones y las posibilidades objetivas que se hayan inscritas en su posición y por la representación vinculada a su vez a su posición, que son capaces de formularse de su posición y de la de sus competidores, en función de su información y de sus estructuras cognitivas. Em, el margen de libertad concedido a las estrategias dependerá de la estructura del campo, caracterizada, por ejemplo, por un grado más o menos elevado de concentración del capital, que puede oscilar entre el cuasimonopolio, del que el pasado año analicé un ejemplo a propósito de la Academia de Bellas Artes en la época de Manet, y una distribución prácticamente igualitaria entre todos los concurrentes. Entre esos dos polos oscilaría em, la concentración del capital, entre el monopolio y una situación igualitaria, ¿no? Pero se organizará siempre en torno a la oposición principal entre los dominadores, que los economistas llaman a veces first movers, lo que expresa claramente la porción de iniciativa que se les ha dejado, el libre movimiento, ¿no? No, primer movimiento, libre. Eh, y los dominados, los challengers. Los primeros son capaces de imponer, a menudo sin hacer nada para conseguirlo, la representación de la ciencia más favorable a sus intereses, es decir, la manera conveniente y legítima de jugar y las reglas del juego y por tanto de la participación en él. Están conectados con el estado establecido del campo y son los defensores titulares de la ciencia normal del momento. Poseen, bueno, ciencia normal, creo que ya lo dije antes, eh, calculo que es en el mismo sentido que le da Kuhn, es la ciencia que no es ciencia revolucionaria. En periodos de ciencia normal, lo que se trabaja es un paradigma que es hegemónico y al interior de él se trabaja en producir este, predicciones, ¿sí? Eh, y por el otro lado, resolver anomalías, ¿no? Este, entonces, están conectados los first movers, están conectados con el estado establecido del campo y son los defensores titulares de la ciencia normal del momento. Poseen unas ventajas decisivas en la competición, entre otras razones porque constituyen un punto de referencia obligado para sus competidores, que hagan lo que hagan o quieran lo que quieran, están obligados a situarse en relación a ellos, activa o pasivamente. Las amenazas que los aspirantes hacen pesar sobre ellos los obliga a una vigilancia constante y solo pueden mantener su posición gracias a una innovación permanente. Las estrategias y sus posibilidades de éxito dependen de la posición ocupada en la estructura. Y cabe preguntarse cómo son posibles auténticas transformaciones del campo si sabemos que las fuerzas del campo tienden a reforzar las posiciones dominantes.
Bien, bueno, ahí está lo que decía hace un ratito atrás. Eh, las acciones de em, de aquellos agentes que tienen proporcionalmente una menor capital científico, tienen que ser acciones descomunales para mover en algo al campo. Y eso se da en la ciencia revolucionaria. Eh, el caso más paradigmático de la historia de la ciencia, em, del último, eh, del último tiempo, de los últimos 100 años, de los últimos 120 años, es el de Albert Einstein, eh, que produjo con su postulación de la relatividad en física, este, un movimiento gigante, cambió a partir de él toda la física eh, que venía trabajándose como un paradigma bien afirmado. Bueno, ese es un ejemplo de no teniendo un capital científico muy grande, a pesar de que se educó en eh, escuelas y universidades muy importantes, pero no teniendo un capital eh, científico tan grande, pudo producir un movimiento que trascendió este, y produjo un cambio de paradigma, ¿no? Por supuesto, es más minuciosa la historia de la ciencia. Hay un montón de eh, antecedentes que em, abonan a la teoría que propone Einstein, eh, una larga serie de antecedentes. El movimiento relativo ya estaba postulado desde Galileo, eh, hacía 400, si no saco mal la cuenta, eh, sí, 300 años este, antes, ¿no? De, de Einstein. Este, pero bueno, no, no me voy a detener a explicar minuciosamente, solo decir que a veces detrás del nombre Einstein está la teoría del genio, ¿no? Como por sí solo este, elabora una teoría y en realidad hay una serie de contribuciones anteriores que van produciendo que este, de repente un día algunas personas propongan algo muy novedoso, ¿no? De hecho, la teoría de la relatividad em, de Einstein fue también propuesta, si no me equivoco, por Poincaré, este, pero no estoy seguro del nombre. Em, casi en el mismo tiempo, ¿no? A ver, bien, y cabe preguntarse cómo son posibles auténticas transformaciones del campo si sabemos que las fuerzas del campo tienden a reforzar las posiciones dominantes. Nos limitaremos a sugerir
que al igual que en el ámbito de la economía, los cambios en el interior de un campo muchas veces son determinados por redefiniciones de las fronteras entre los campos, vinculadas como causa o como efecto a la irrupción de nuevos ocupantes provistos de nuevos recursos, lo cual explica que las fronteras del campo sean casi siempre objetivos, eh, por los que se lucha en el seno del campo. Las fronteras del campo son siempre objetivos por los que se lucha en el seno del campo. Daré a continuación un ejemplo de revoluciones científicas asociadas al paso de una disciplina a otra. No quiero terminar esta rememoración de esquemas teóricos sin decir que también, el laboratorio es un campo, un subcampo, que si es definido por una posición determinada en la estructura del campo disciplinario tomado en su conjunto, dispone de una autonomía relativa respecto a las presiones asociadas a dicha posición, en tanto que espacio de juego específico contribuye a determinar las estrategias de los agentes, es decir, las posibilidades y las imposibilidades ofrecidas a sus disposiciones. Las estrategias de investigación dependen de la posición ocupada en el subcampo que constituye el laboratorio, o sea, una vez más, de la posición de cada investigador en la estructura de la distribución del capital en sus dos especies, propiamente científico y administrativo. Es lo que muestra admirablemente Terry-Sheen en su análisis de la división del trabajo en un laboratorio de física, o lo que deja traslucir la descripción de Hilbron y Seidel hacen del laboratorio de física de Berkeley, con el enfrentamiento entre Oppenheimer y Lawrence. Los estudios de laboratorio han tendido a olvidar el efecto de la posición del laboratorio en una estructura. Pero existe además un efecto de la posición en la estructura del laboratorio, de que el libro de Hilbert y Seidel ofrece un ejemplo típico con la historia de un personaje llamado Jean Thibault. Este joven físico del laboratorio de Louis de Broglie inventa el método del ciclotrón, que hace posible la aceleración de los protones con un pequeño aparato, pero carece de los medios suficientes para desarrollar su proyecto y, sobre todo, no tenía a alguien como Lawrence para apoyarle. Es decir, la estructura empresarial y el director de empresa, que era Lawrence, personaje bidimensional, dotado de una autoridad a la vez científica y administrativa, capaz de crear la fe, la convicción y de asegurar el apoyo social de la fe, garantizando, por ejemplo, unos puestos de trabajo para los jóvenes investigadores. Este breve recordatorio me ha parecido necesario, entre otros motivos, porque mi artículo ha sido muy copiado de manera manifiesta o disimulada. Una de las formas más hábiles de ocultar estos préstamos consiste en acompañarlos de una crítica del texto imaginario, al que se puede oponer lo mismo que el texto crítico proponía. Me limitaré a un único ejemplo, el de Karin Nor Cetina, una de las primeras en inspirarse en mi artículo, que ella citaba en un principio de manera muy calurosa y después de manera cada vez más distante, hasta llegar a la crítica que voy a analizar, en la que no queda prácticamente nada ni de lo que yo decía, ni de lo que ella parecía haber entendido. Reprocha al modelo que propongo ser peligrosamente próximo al de la economía clásica y más papista que el Papa, no aportar ninguna teoría de la exploración, de la explotación, por ignorancia de la distinción entre eh, capital científico y
trabajos científicos. Convertir a la gente en un maximizador consciente de beneficios por no saber que los resultados no son conscientemente calculados. En un texto más antiguo ya decía exactamente lo contrario, invocaba el habitus. Finalmente ella piensa que solo hay que ver una mera sustitución de términos en la utilización del capital simbólico en lugar de el reconocimiento. Esta crítica se inscribe en el marco de la recopilación de textos. Recopilación de textos, producto típico de una operación académico-editorial que apunta a dar presencia a un conjunto de autores de idéntica obediencia teórica. Estos non-books, como dicen con tanto acierto los estadounidenses, entre los cuales hay que incluir también los manuales, tienen una función social eminente. Canonizan, otro nombre es Morsuk Chisis, categorizan, diferencian a los subjetivistas de los objetivistas, a los individualistas de los holistas, distinciones estructurantes generadoras de falsos problemas. Por no saber que los resultados no son conscientemente calculados, finalmente ya piensa que solo hay que ver una mera. Ya estábamos, ¿por dónde vamos a andar? Para eso, convendría analizar el conjunto de los instrumentos de conocimiento, de concentración y de acumulación del saber que, al ser también unos instrumentos de acumulación y de concentración del capital académico, orientan el conocimiento en función de consideraciones o de estrategias de poder académico, de control de la ciencia, etcétera. Los diccionarios, por ejemplo, de sociología, de etnología, de filosofía, etcétera, son muchas veces meros abusos de autoridad en la medida en que permiten dictar reglas fingiendo describir, instrumentos de construcción de la realidad que fingen reproducir. Pueden dar vida a autores o a conceptos inexistentes, etcétera. Olvidamos a menudo que una parte muy importante de las fuentes de los historiadores es el producto de un trabajo semejante de construcción. Me he extendido un poco, demasiado, en este comentario. Bastante caricaturesco porque de ese modo he conseguido desvelar algunas características de la vida de la ciencia tal como se vive en unos universos eh, donde se puede manifestar un elevadísimo grado de incomprensión de los trabajos de los competidores sin ser por ello desconsiderado. Y también porque ha sido la causa, junto con algunos otros textos de la misma familia y de la misma calaña, de cierto número de lecturas sesgadas de mi trabajo que están muy extendidas en el mundo de la ciencia, en el mundo de las ciencias de la ciencia. Bueno, con esto hemos terminado hoy. Em, Vamos a continuar la próxima, si no me equivoco, con la mujer y lo femenino. Muchas gracias. Nos vemos.